Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy que comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Aviones israelíes atacan un túnel y barcos de Hamás en respuesta a una infiltración. El gabinete de seguridad israelí se reúne en un búnker de Jerusalén, más que nada para evitar filtraciones. La retirada estadounidense del acuerdo con Irán está afectando a los negocios europeos con aquel país. Abbas difunde fotos para tranquilizar sobre su salud tras los rumores sobre los posibles sucesores en el cargo. Estos son los titulares del día. Volveremos después en la segunda parte con la agenda. Ahora les hablamos de aviones de combate de la Fuerza Aérea Israelí que atacaron un túnel que Hamás excavó en el norte de la Franja de Gaza y dos blancos navales de dicha organización terrorista islámica. El ataque sobrevino en respuesta a la infiltración de palestinos el martes desde Gaza hacia Israel, donde prendieron fuego a un puesto abandonado del ejército israelí antes de regresar a la franja, incidente que fue documentado por los propios terroristas. También recuerda el portavoz militar los intentos continuos de introducir drones y barriletes en Israel con propósitos de terrorismo y para provocar incendios. El ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, indicó: «Sería bueno para los líderes de Hamás que internalicen que su proyecto militar ha fracasado e inviertan, en cambio, todos sus esfuerzos en mejorar la vida de los habitantes de Gaza». El ejército precisó que los palestinos que se infiltraron, una decena de metros en Israel, estuvieron todo el tiempo controlados y que el incidente será investigado. Bueno, poco tenemos que añadir porque en comparación a los incidentes que se han producido en las semanas y días anteriores, pues este ha sido un incidente menor, pero allí están los soldados controlando todo lo que pasa. Durante la noche unos cuantos palestinos consiguieron pasar la valla fronteriza y a los pocos metros había un puesto israelí abandonado y allí prendieron fuego. Creo que quedaban algunas redes de camuflaje o algunas lonas. No era material, digamos, sensible, pero sí que se filmaron haciéndolo como si fueran grandes valientes. Y en cuanto empezaron a silbar las primeras balas, pues volvieron a la Franja de Gaza y volvieron convertidos en héroes para los que así los consideraron. Esto ya era un antecedente suficiente, pero aparte estaban todos los incidentes, digamos, de menor escala que se están produciendo prácticamente todos los días. Entre ellos esta suelta de cometas o barriletes incendiarios que tienen bastante preocupados a la gente de la zona porque son zonas agrícolas y entonces con el calor que está haciendo estos días, superior a los 40 grados, si encima te sueltan una cometa que sopla en dirección a tierra y aterriza en un campo como esto, aunque los bomberos estén allí dispuestos a pie del cañón, pues ya es un incordio y te produce daños para las cosechas. No estamos hablando afortunadamente de daños humanos, pero también eso tiene que cesar. Y porque todo esto, vamos a reiterarlo, el problema no es, o sea, todo esto surge, toda esta movilización, toda esta marcha de retorno no tiene nada que ver con Jerusalén y con la decisión de Estados Unidos, ni el acuerdo del Irán, ni nada. Esto tiene que ver con la situación tan terrible de miseria que están viviendo los palestinos de Gaza por culpa de los palestinos de Ramallah, porque no, son ellos los que les han cerrado el grifo de la electricidad, los que no negocian con Israel el acceso a fuentes de agua potable y los que incluso han dejado de pagarle la parte que le corresponde por los impuestos a esta gente, con lo cual están desesperados y como todo está apuntando a que va a haber un estallido social contra Hamás en la propia Franja de Gaza, son 2 millones de personas metidos en una franja de terreno muy pequeña, pues los de Hamás han fabricado esta estrategia de decir ahora el problema es que tenemos que volver a Israel, algo que después de 70 años
pues parece que no es una buena idea, y más cuando Israel está vigilando las fronteras y aplicando la ley internacional que aplicaría a cualquier país que hubiese invadido su territorio. Hablamos ya muchas veces de esto y esto ha sido una respuesta aérea muy limitada. Se atacó un túnel que estaba en construcción, sin personas dentro, y también un par de lanchas o de pequeños barcos que estaban atracados en el muelle del puerto, también sin personas dentro. O sea que las respuestas de Israel son proporcionadas y medidas, tratando de no agregar más leña al fuego, pero enviando el mensaje claro de que no se va a dejar pasar ni una. El Gabinete de Seguridad de Israel, integrado por 11 ministros y encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, ha empezado a celebrar sus reuniones semanales en un búnker en Jerusalén, en lo que se conoce Centro Nacional de Gestión. El número de personas que pueden entrar en él es muy limitado y por ello los asesores ministeriales ya no están presentes en las reuniones y deben dejar fuera sus teléfonos móviles, una decisión que al parecer no se debe tanto a motivos de seguridad como a un intento por evitar posibles filtraciones de información. Sí, claro, la noticia se publicó hace pocos días y uno decía, bueno, debe ser que la situación está al borde de la guerra. Si el gabinete de ministros de Israel se reúne en un búnker pequeño de capacidad y totalmente aislado del exterior, cerca de la casa de gobierno en Jerusalén, pero no exactamente en su localización. Es tan pequeño el sitio que incluso tampoco se puede reunir el Consejo de Ministros al completo. Pero esto es una estrategia política que es increíble lo que se saca de la manga Netanyahu para reunirse solamente con un grupo reducido de sus ministros, que no vengan los asesores y que todo el mundo tenga que dejar hasta el móvil en la puerta. Es decir, de allí no va a salir absolutamente nada que no sea lo que se lleven en la memoria y en sus oídos, los que asistan a esta reunión. Es decir, no va a quedar constancia más que en las actas, que luego secretamente igual se abrirán dentro de 60 años para que se sepa exactamente de lo que hablan. Y me parece que a pesar de la escenificación de un búnker de altísima seguridad, etcétera, seguramente también hablarán de problemas de seguridad, como en la Franja de Gaza, especialmente en la frontera norte con el tema de Irán. Pero los analistas apuntan a que esto no tiene que ver con un estallido inminente de una guerra frontal con Irán, sino más bien a buscar una intimidad y una lealtad a prueba de bombas, nunca mejor dicho, dentro de un búnker, para que lo que allí se discuta no trascienda a la prensa, no trascienda de allí al sistema judicial israelí, que es muy implacable con cualquier tipo de corruptela que puede haber. Así que no sabremos exactamente lo que hablan allí, pero yo creo que estoy en condiciones de tranquilizar a la población judía mundial diciendo de que el hecho de que estén en un búnker de altísima seguridad no necesariamente significa que Israel esté al borde de una guerra, entre otras cosas porque estas reuniones son semanales y van a hacerse durante todo este mes en ese búnker. Si fuera la situación tan difícil desde el punto de vista de la seguridad, no serían reuniones semanales, sino que se reunirían allí día sí, día no. Estados Unidos no parece dispuesto a hacer la vista gorda a los aliados europeos en su ofensiva contra Irán. Los negocios de las grandes empresas de la Unión Europea, ahora comprometidos por las duras sanciones financieras que está aplicando Washington, se verán afectados directamente, salvo que Bruselas opte por un desafío sin precedentes. El secretario del Tesoro estadounidense dijo en el Senado que Europa tendrá que cumplir con las sanciones a Irán, a pesar de que los países de la Unión se han negado a romper el acuerdo nuclear e insisten en mantenerlo vivo, lo que supondría en la práctica que sus empresas no contribuyeran a las medidas de castigo que quieren aplicar los estadounidenses.
El primer gran efecto empresarial fue el de British Petroleum, que decidió paralizar su proyecto de colaboración con Iranian Oil Company en el Mar del Norte, donde ambas son propietarias al 50% de un yacimiento de gas. Los americanos también han aprobado medidas financieras contra 5 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, acusados de colaborar con los rebeldes hutíes en Yemen, congelando sus activos y la posibilidad de que puedan operar con ellos. Sí, ya se sabe que por eso temían tanto los países europeos que habían sido también partícipes en este acuerdo firmado de 5+1 con respecto a Irán, donde estaban, aparte de Rusia, China y Estados Unidos, pues el Reino Unido, Francia y Alemania, estos 3 países, con el levantamiento, gracias al acuerdo y el levantamiento de las sanciones, habían mandado allí a sus mejores negociadores para obtener los mejores beneficios de este levantamiento de las sanciones, que aportó muchísimo cash, muchísimo dinero líquido que tenían los iraníes congelados en sus cuentas desde hacía años y ahora estaban disponibles para su gasto. Y aunque su gasto, el del régimen iraní, no está especialmente volcado en obras de infraestructura para la mejora de la situación o en general de la población en Irán, sino en cuestiones relativas a la guerra. También de eso viven muchos países europeos como el Reino Unido, Francia o Alemania, que fabrican armas. Ahora podían venderlas, pero lo que Estados Unidos le dice que si lo hacen, si mantienen esos contratos con el régimen iraní, pues Estados Unidos puede llegar a bloquear los contratos que tenga con las empresas europeas de esos países. Y eso ya sería un desafío muy grande. Es lo que pone aquí, que salvo que Bruselas, hablando en nombre de la Unión Europea, y no solamente de estos 3 países, opte por un desafío sin precedentes, es decir, que digan: no nos importa lo que hagan los americanos, nos apañaremos sin ellos. Yo creo que Europa no puede apañarse sin la colaboración económica o comercial internacional con Estados Unidos. Realmente lo creo así. Y a pesar de que en el acuerdo solamente estaban estos 3 países de la Unión Europea, o 2+1, porque el Reino Unido ya se ha salido gracias al Brexit, por lo menos en determinados aspectos, pues esto seguramente va a afectar también a los intereses, por ejemplo, de España. Porque si España quiere aprovechar y seguir negociando o entablando en negocios con Irán a la raíz del efectivo del que disponen, pues Estados Unidos puede hacer uso de esa posibilidad de actuar contra los intereses españoles en Estados Unidos o contra los intereses de exportaciones e importaciones hacia ese país de España, lo cual no creo que en el saldo, en la cuenta, beneficie de ninguna manera a España. Y yo creo que al final todos los países, excepto igual Rusia y China, que tienen sus propios sistemas menos dependientes de Estados Unidos, creo que los países europeos van a recular de este acuerdo y a pesar de sus declaraciones de querer mantenerlo, pues se van a ir y eso va a dar la excusa definitiva a Irán para, ya que lo vuelven a sancionar, volver a hacer lo que le habían propuesto dejar de hacer, es decir, desarrollar armamento nuclear, y en ese momento pues se va a producir un enfrentamiento mucho más intenso y no tan dialéctico con los Estados Unidos y con los otros países de la zona. Tras 3 ingresos en un hospital de Ramala en una semana, el presidente palestino Mahmoud Abbas, de 83 años, difundió fotos suyas en pijama paseándose por los pasillos del centro médico para hacer frente a los crecientes rumores sobre su delicado estado de salud. Abbas no ha designado a ningún sucesor claro que pueda asumir el liderazgo palestino sin riesgo de fracturas, por lo que las noticias sobre su salud disparan las especulaciones sobre una carrera por el puesto.
Precisamente uno de sus posibles sucesores, Jibril Rayoub, restó ayer gravedad a la situación y aseguró que no se teme por su vida. El presidente palestino, fumador empedernido, sufre una neumonía y los médicos han decidido alargar su estancia en el hospital para mantenerlo en observación, aunque su situación está mejorando según las fuentes oficiales. A finales del 2016 ya fue operado de urgencia del corazón y el pasado febrero, mientras se encontraba en la sede de la ONU en Nueva York, tuvo que ser trasladado al hospital porque se sentía mal. Abbas ha intentado evitar una lucha sucesoria repartiendo el poder entre 6 personalidades próximas, aunque hay otros candidatos con mayores posibilidades, entre ellos el gran enemigo de Abbas, Mohamed Dalan. Bueno, ya hace tiempo que venimos hablando del problema de Mahmoud Abbas, que tiene una edad muy avanzada y que tiene una salud muy delicada. De eso, por más que se ponga a hacer fotos de que está hecho un torito bravo, pues no va a convencer a nadie. Sabe que después de él viene la debacle, porque no es el problema que es tan puntilloso que no quiere dejar ahora a un sucesor. Sabe que en el momento que él hable de un sucesor, se abre una guerra civil dentro del partido, porque nadie va a aceptar las posiciones de los otros posibles sucesores. Hay muchas tensiones dentro de del partido Fatah, y también el partido Fatah no es el único jugador en la Liga Palestina. Es decir, aparte de jugadores como Hamas, hay otros independientes como el citado Mohamed Dalan, que es gazatí, pero no de Hamas, que salió de las filas de Al-Fatah, pero luego se enemistó con Abbas, y que tiene en contra el establishment actual del partido en Ramallah, pero que cuenta con mayor apoyo popular, y aparte con muchos medios económicos suministrados por digamos, países de la región, de los Emiratos y de los regímenes de la zona, que estarían dispuestos a apoyarlo para auparlo al gobierno de la presidencia de la Autoridad Nacional Palestina. No sabemos, lo que sí sabemos es que nadie es inmortal. Había mucha gente cuando estaba Yasser Arafat, que porque había sobrevivido casi milagrosamente a varios intentos de asesinarle, se pensaban que nunca se iba a morir. Y bueno, y se murió de una enfermedad, incluso hasta el día de hoy hay teorías conspiratorias que dicen que los israelíes lo envenenaron, como si hubiera sido necesario ello. Seguramente si muere Abbas también dirán que ha sido el Mossad o algún servicio secreto israelí, y no él con 83 años fumando 2 cajetillas de tabaco al día y viviendo en un estado de que no solamente se estresa a él, sino que estresa a todo un pueblo, al pueblo palestino. Cerramos así las noticias de hoy, la primera parte. Volvemos ahora con la agenda cultural. Y en la agenda cultural hoy tenemos una noticia de alcance, porque casi diríamos que es la noticia con la que tendríamos que abrir hoy el informativo general, pero sí que tenemos un programa de homenaje dedicado a este personaje que nos acaba de dejar. Y es que ha muerto a los 85 años el escritor estadounidense Philip Roth, uno de los grandes narradores del siglo XX y candidato eterno al Nobel que nunca obtuvo. Sus textos suelen girar en torno a su identidad personal, cultural y étnica, y estaba considerado como uno de los escritores contemporáneos más importantes de Estados Unidos. Nacido en Newark, en Nueva Jersey, el 19 de marzo de 1933, pertenecía a la segunda generación de una familia judía emigrada de la región europea de Galicia, antes Polonia, hoy en Ucrania, y se licenció por la Universidad de Bucknell de Pensilvania, obteniendo el posgrado en literatura inglesa por la Universidad de Chicago, en la que ejerció de profesor de escritura creativa. También enseñó en las universidades de Iowa, Pensilvania y Princeton, en Nueva Jersey. Sin embargo, su estilo polémico y directo le alejó de la enseñanza para centrarse en una prolífica carrera de escritor.
Su primera obra, Goodbye Columbus, publicada en 1959, se compone de 5 relatos cortos sobre la vida de los judíos en Estados Unidos que obtuvo el National Book Award y los situó en el primer plano del mercado editorial. Fue además la primera de sus obras llevadas al cine en 1969. Siguieron muchas más, entre ellas El lamento de Portnoy, de 1969, con el que alcanzó un gran éxito literario internacional. Otros títulos destacados son American Pastoral, de 1997, que le valió el Pulitzer al año siguiente, o La conjura contra América, de 2004, en la que describe una versión alternativa de la historia de Estados Unidos. También recordemos que, entre muchos otros galardones, le fue otorgado el Premio Príncipe de Asturias en 2012. Sí, el Príncipe de Asturias sí, muchos otros sí, pero el Nobel de Literatura no. Digamos que yo creo que hasta el propio Bob Dylan coincidiría en decir que se lo merecía más que el mismo del año pasado, si ya querían premiar o estaban pensando premiar a un escritor de Estados Unidos. Pues Philip Roth alcanzó la fama internacional y sus libros se tradujeron a muchísimos idiomas, fueron llevados al cine y eran muy críticos y polémicos con las sociedades en las que le tocó vivir. Por ejemplo, El lamento de Portnoy fue toda una revelación en aquellos años 60, en que a finales de los 60 en que fue publicado, porque hablaba de temas sexuales que hasta ese momento eran prácticamente tabú, o La conjura contra América en el 2004, en la que postulaba una situación ficticia en que en vez de Roosevelt hubiera sido elegido en ese año anterior a la Segunda Guerra Mundial el aviador Charles Lindbergh, que era pro-nazi. ¿Qué hubiera pasado con un Estados Unidos pro-nazi en la Segunda Guerra Mundial? Les hablamos ahora del profesor Meir Ben Isaac, que nació en Argentina y desde hace varias décadas reside en Israel. Estará este jueves 24 de mayo a las 7 de la tarde en el Centro Sefarad Israel para hablar de su último libro y presentar el Centro de Estudios Judaicos que dirige. Es autor de libros como Ellas hicieron historia, de 1996, Introducción a la filosofía y pensamiento judaico, de 2002, Historia judía, cuando el pasado está presente en el futuro, de 2006, Algunas respuestas a muchas preguntas sobre el judaísmo 2 años después, y Maimónides, de 2012. Posee varios premios internacionales y actualmente dirige el Instituto Bruckner en la Universidad Bar Ilan y es profesor invitado a universidades de América Latina y España. Ya saben, Centro Sefarad a las 7 de la tarde, jueves 24 de mayo, en la calle Mayor 69 de Madrid. Sí, la verdad es una oportunidad para escuchar a realmente todo un figura de las letras y de la historia judía. Alguien que resulta muy interesante no solamente como intelectual y como escritor, sino también por el Centro de Estudios Judaicos que dirige, que otorga puntuación en distintos temas relacionados con el judaísmo, por ejemplo, aquí en España a través de la Universidad de Distancia, de la UNED, pero que seguramente este Centro de Estudios Judaicos pueda hacerse extensible sus capacidades más allá de lo que están presentes hoy en día aquí en España. Continuamos hablándoles ahora del Instituto Cervantes de Tel Aviv, que prosigue con su ciclo de cine latinoamericano con la proyección este jueves a las 7 de la tarde del Abrazo de la Serpiente, una coproducción colombiana-venezolana-argentina de 2015, dirigida por Ciro Guerra. Ambientada durante la fiebre del caucho y protagonizada por un chamán amazónico y último superviviente de su tribu, y su viaje con 2 científicos, alemán y estadounidense, en busca de una misteriosa planta sagrada. En colaboración con la Embajada de Colombia en Israel, se verá en distintos idiomas con subtítulos en español. Sí, en diferentes idiomas, porque incluso hay idiomas, digamos, lenguas indígenas que se hablan en la cinta. La fiebre del caucho era, como se llamó, a un fenómeno buscando este tipo de árboles justamente en la época antes de que se lograra la síntesis del caucho, para cuando empezó, digamos, la explosión de los transportes a motor, de los coches, etcétera, que necesitaban ruedas
este material. Y este material se encontraba de forma natural en la selva amazónica, pero claro, en esa zona pues vivían por entonces personas con unas condiciones muy diferentes a las que se vivían en Occidente, y entre otras cosas, pues estos científicos buscan esa misteriosa planta sagrada que allí aparece mencionada con el nombre de Yacrana, pero que en realidad es algo que hoy en día también se conoce como ayahuasca, ¿no? Es una liana que produce efectos, digamos, de alucinógenos, pero que en estas culturas de la selva pues se utilizan en ritos casi religiosos, ¿no? Bueno, es una película interesante, y lo más interesante es que para los que hablan español y están en Israel, pues tienen la oportunidad de verla en el Instituto Cervantes de Tel Aviv. Pues con esta propuesta cerramos la agenda cultural y cerramos también las noticias. Volvemos mañana aquí en Radio Sefarad.